Hola, buen día. Mi nombre es Leticia Irigoyen, coordinadora de la Ventanilla de Salud del Consulado General de México en El Paso, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo en el que presentamos temas de salud de importancia para nuestra comunidad. El día de hoy continuamos con una serie de pláticas virtuales como parte de la 22ª Semana Binacional de la Salud, que arrancó oficialmente hace una semana exactamente en esta sede consular. Este es un evento que se realiza en octubre en cada uno de los consulados mexicanos de Estados Unidos, con el fin de brindar a nuestra comunidad una plataforma en la que pueda informarse y obtener servicios y recursos de salud preventiva a bajo costo o muchas veces gratuitos. Durante este mes de octubre estaremos llevando a cabo, como ya lo mencioné, pláticas virtuales y eventos presenciales dentro y fuera del consulado. Para un programa completo de estas actividades, síganos en nuestras redes sociales, incluyendo Facebook. En este día dedicado a la salud mental, contamos con la presentación titulada Trastornos del Neurodesarrollo, a cargo de la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. Ella es especialista en neurología pediátrica, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo. No es la primera vez que la doctora Aguilar Venegas nos comparte sus conocimientos a través de este medio. Ya en otra ocasión nos dio una plática muy interesante sobre el espectro autista. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua y tiene su práctica como neuróloga pediatra en el Hospital Ángeles de Ciudad Juárez. Su especialidad en pediatría la obtuvo en el Hospital Infantil de Chihuahua y su subespecialidad en neuropediatría en el Hospital Saint-Vincent de Paul en París, Francia. Asimismo, obtuvo una maestría en neurodesarrollo en la Universidad de Cardenal Herrera en España. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo y quiénes pueden sufrir esta condición? Es algo que la doctora Aguilar Venegas nos explicará. Y de nuevo le doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar compartir sus conocimientos con nuestro público. Muchísimas gracias y bienvenida de nuevo. Y ella nos va a compartir una presentación de PowerPoint. Así que adelante con su presentación. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes y pues vamos a platicar sobre los trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, la gran diferencia entre la neurología de niños y de adultos justamente son los trastornos del neurodesarrollo. El cerebro es un órgano muy diferente a los demás. Cuando nosotros nacemos, nuestro corazón, el pulmón, los riñones están listos como van a servir casi toda nuestra vida, pero el cerebro no. El cerebro tiene una tercera parte de formación en la formación de conexiones cuando nosotros nacemos y durante nuestra vida sigue conectándose. Por supuesto, mucho más intensamente cuando los niños están pequeños, que es lo que permite que empiecen a caminar, a hablar, a leer, a poder socializar, integrarse, etcétera. Y cuando hay un trastorno del neurodesarrollo, el problema es que las conexiones y todas estas formas no se hacen de una forma tan adecuada como quisiéramos. Entonces, esta situación nos genera diferentes tipos de problemas y hay varios factores que participan en que esto suceda. Hay factores biológicos en los cuales viene por una parte la cuestión endógena, todo lo que es nuestra herencia, los factores epigenéticos, cuando hay, por ejemplo, una alteración, como nos fue en el embarazo, hubo preeclampsia, hubo un problema en la dieta, tuvimos alteraciones, por ejemplo, en la cuestión de que infecciones repetitivas, situaciones, una dieta muy rica en carbohidratos, etcétera. Y se nos juntan también, obviamente, con todo este factor de herencia genética. Nosotros sabemos que la mayoría de los casos de los trastornos del neurodesarrollo tienen genes y se conocen más de 1000 genes implicados y que de diferentes formas pueden dar trastornos en una familia. Y ahora sabemos que una misma familia, por ejemplo, puede tener alguna persona que tenga el trastorno del neurodesarrollo y que en alguien tenga, por ejemplo, un trastorno del espectro autista y que en alguien tenga, por ejemplo, otro tipo de situaciones como un trastorno de atención o un trastorno de la comunicación o lenguaje y que es más fácil que esta familia tenga diferentes casos porque los genes intervienen. Junto a este neurodesarrollo hay situaciones exógenas como las cuestiones que pasan prenatales, como nos fue en el embarazo, perinatales, si ese niño respiró bien, si tuvo falta de oxígeno, si tuvo alguna otra complicación, postnatales, cómo fue todo el nacimiento, si no fue un parto fortuito, todas estas situaciones van sumando y hagan de cuenta que son como gotitas que van cayendo en una copa hasta que esta copa se desborda.
Y bueno, junto a toda esta situación, pues aparecen también las cuestiones de la estimulación psicosensorial. Nosotros sabemos, por ejemplo, que un bebé que no tiene mucha estimulación, pues va a desarrollar menos esta situación de conexiones. La estimulación afectiva, cuando hay maltrato, cuando no, la relación madre-hijo, las posibilidades de educación de los papás, las cuestiones nutricionales, el acudir a un servicio médico, todos son factores que nos van haciendo que tengamos más riesgo en poder presentar este tipo de situaciones. Y en los trastornos del neurodesarrollo, pues como hay tantos genes, hay muchas formas diferentes donde puede haber afecciones. Puede haber problemas en el lóbulo frontal, parietal, occipital, de diferentes áreas, porque por supuesto cada gen es diferente y a veces podemos tener una combinación. Todo esto empieza a afectarnos muchas veces en las capacidades cognitivas, en el lenguaje, en nuestras funciones ejecutivas, en las praxis, en la orientación, en el razonamiento, en la atención y la memoria y por supuesto en la percepción. Y hay diferentes tipos de trastornos del neurodesarrollo, desde la discapacidad intelectual, los problemas de comunicación o lenguaje, el trastorno del espectro autista, el trastorno de atención con o sin hiperactividad, los trastornos específicos del lenguaje, anteriormente llamada dislexia, la descalculia, los trastornos motores y algunos otros trastornos del neurodesarrollo que se asocian a todo esto. Y esto tiene que ver, dependiendo del gen que está implicado, a qué altura está el problema. Nuestro cerebro se va formando inicialmente como un pequeño tubo que luego se va arqueando, va adquiriendo la forma y la estructura y posteriormente las neuronas nacen al centro de este cerebro, migran hacia la corteza y empiezan a formar conexiones. Entonces, cuando nosotros nacemos, a veces encontramos cuando hay una alteración anatómica, a esa altura podemos evaluarla, pero muchas veces podemos empezar a ver los trastornos del neurodesarrollo en el periodo hasta los 3 años. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista, los trastornos del lenguaje, y muchas veces hay trastornos del neurodesarrollo que captamos hasta más adelante, ya a nivel de la etapa escolar, por ejemplo, el trastorno de atención, los trastornos de aprendizaje específicos, etcétera. Es muy común, por ejemplo, que uno de nuestros niños pueda tener un trastorno de la comunicación o lenguaje y el 80% de estos chiquitos van a poder presentar trastornos del aprendizaje específicos de la lectoescritura también, porque las áreas tienen que ver con lo mismo. Cuando llega la etapa de la adolescencia, empieza a haber un cambio, obviamente, en la madurez y esto genera que aparezca una mayor función del lóbulo frontal que nos ayuda a tener un criterio de qué está correcto, qué no es correcto, qué es donde socialmente está bien decir o hacer alguna cosa, toda esta madurez que va de la mano y a veces en estos trastornos del neurodesarrollo pues también tenemos dificultad para estas situaciones. Fíjense en este esquema cómo las neuronas van formando conexiones. El recién nacido, como tiene el mismo número de neuronas en todos, apenas empieza a hacer esbozos y cómo increíblemente crecen todas estas comunicaciones hasta los 24 meses y van haciendo que se vayan formando estas uniones y adquiriendo todas las cuestiones como lo que hemos platicado de caminar, etc. Hay muchas mutaciones de proteínas y genes que intervienen en esto y uno de ellos es esta proteína CHAN3 donde nosotros vemos que al tener esta mutación, la neurona intenta hacer conexiones, la CHAN, que es esta que se ve en verde, pero como batalla, pues hace sus brazos muchos intentando conectarse, pero las conexiones son fallidas. Y bueno, pues esto puede generar diferentes tipos de trastornos de aprendizaje, desde la discalculia, las dispraxias, la dislexia, las disfasias. La discalculia es el problema de matemáticas que es muy común entre nosotros los mexicanos. Las dispraxias son alteraciones en algunas cuestiones que tienen que ver con la motricidad. La dislexia, que hay un problema en el trastorno escrito principalmente del lenguaje y la lectoescritura, que ahora es el trastorno de aprendizaje específico de la lectoescritura. La disfasia, donde hay un trastorno del lenguaje con dificultades a veces para hablar, que anteriormente era el nombre que se utilizaba, ahora lo llamamos trastornos de la comunicación o lenguaje, o los trastornos específicos del lenguaje. La disortografía, las alteraciones de estos, la disgrafía, la mala letra, y obviamente todo esto se puede juntar. Y se van juntando varias situaciones donde puede haber alteraciones de trastornos del habla, problemas de lenguaje, alteraciones de algunas otras cosas que tenemos que ir nosotros pues diferenciando. Dentro de los trastornos del habla aparecen desde las dislalias, la dificultad en la pronunciación, la disartria, la dificultad para poder, por ejemplo, organizar una frase en cómo la queremos decir de una forma correcta, las disglosias, donde hay un problema también en la pronunciación, la disfemia, que es el tartamudeo, y bueno, pues estos tipos de situaciones de trastornos del lenguaje son muy comunes. Ahora con la pandemia han sido cada vez más frecuentes,
porque la pandemia nos trajo un periodo de aislamiento importante a nuestros niños durante 2 años. Y por supuesto, estas neuronas se van conectando las que más se utilizan. Entonces, en este proceso, donde estos chiquitos estuvieron aislados, pues evidentemente no hubo esta formación de conexiones tan importante en el lenguaje. Y ahora sabemos que cuando ya existe cierta predisposición en nuestros genes y nosotros estimulamos demasiado los estímulos visuales, por ejemplo, cuando usamos electrónicos en menores de 1 año o cuando abusamos del tiempo de electrónicos en los pequeños, que nunca debe de pasar un periodo de 1 hora en los niños que están en etapa preescolar y 2 horas en los escolares, eso también hace que haya un retraso en la adquisición del lenguaje. ¿Por qué? Porque por supuesto todas estas áreas del lenguaje se van conectando conforme más las utilizamos. Y bueno, pues hay otro tipo de trastornos, anteriormente lo que es la deficiencia mental, donde había un retraso también en la adquisición de estas situaciones y parecía pues un espectro de trastornos diferentes donde había causas, ¿verdad?, asociados a la discapacidad intelectual o al trastorno del neurodesarrollo intelectual, donde podía haber situaciones también hereditarias, como ya hemos platicado muchos de los genes que conocemos, de los más comunes, pues la trisomía 21, el X frágil, etcétera, etcétera, y muchas situaciones también durante el embarazo. Las infecciones que podían estar presentes al nacimiento o que podían haber ocurrido, por ejemplo, en la etapa prenatal o la cuestión perinatal, las anomalías también ambientales, como había sido ese embarazo, la alimentación, las cuestiones metabólicas, por ejemplo, la hiperbilirrubinemia, las enfermedades específicas del metabolismo con alteraciones de acúmulo de algunos nutrientes o con falta de ciertas otras cosas, las cuestiones tóxicas, por ejemplo, nuestros niños que durante el embarazo las mamás consumen alcohol, drogas, cocaínas, anfetaminas, y que pues tristemente cada vez vemos más en nuestro medio. Tenemos muchos pacientes, por ejemplo, que nos platican cuando van a consulta que antes de irse a la cesárea o el parto, todavía utilizaron algo de algunas sustancias. Entonces, todo eso es una parte que nosotros tenemos que explicarles muy bien a los pacientes para prevención, para que sepan que todo este tipo de situaciones que se van sumando, pues nos van generando un riesgo muy importante para los bebés y que sí puede haber una afección. Los traumatismos antes y después del nacimiento, y pues a veces tenemos muchas causas de este tipo de problema donde no encontramos una causa específica, pero que pueden ser a veces situaciones genéticas que aún no están identificadas o que no son conocidas. De los factores perinatales, ¿cuáles son los factores de riesgo para este tipo de problemas? La prematurez, el retraso del crecimiento intrauterino, por supuesto, por ejemplo, cuando hay preeclampsia, cuando hay alteraciones de que ese bebé no está creciendo, ahí tenemos que estar muy atentos cuando ese bebé nace, cómo va su desarrollo y qué tenemos que hacer. Si tenemos o notamos cualquier situación de retraso en la adquisición de ciertas cosas, hay que mandarle inmediatamente estimulación temprana y es muy importante hacer un seguimiento directo cuando hubo estas situaciones. Las lesiones durante el nacimiento, las lesiones traumáticas cerebrales, los factores de falta de oxígeno, el kernicterus, que es la hiperbilirrubinemia que ya platicamos. Y bueno, cuando nos enfrentamos a esta situación, pues es muy importante que veamos en los niños más a fondo qué es lo que puede estar sucediendo. Hay varias pruebas neuropsicológicas que se pueden aplicar que nos permiten saber si hay alguna alteración o no en la forma en la que los niños están haciendo o adquiriendo las cosas y sobre todo cómo están a nivel de su edad, porque muchas veces, por ejemplo, en los casos que son hijos únicos, a veces la familia no se da cuenta si es normal o no lo que está pasando. Y el empezar a llevarlos a una evaluación nos permite establecer a qué nivel estamos. Otra cosa muy importante que se ha perdido con la pandemia, el llevar a los niños a los controles de niño sano con el pediatra. Es sumamente importante. Estas consultas de niño sano que a veces vemos, ay no, ¿para qué voy a ir a hacer file? ¿Para qué voy a gastar si mi hijo está bien? Son importantísimas porque es donde se detectan los factores de riesgo y donde permiten que el pediatra se dé cuenta cuando este chiquito se nos está saliendo en alguna pauta del desarrollo o del neurodesarrollo y que se empiece a hacer una estimulación. Hay que acordarnos que este cerebro que está en constante conexión, pues es maleable cuando nosotros estimulamos. Si un niño tiene problemas de lenguaje y empieza una terapia de lenguaje, va a mejorar. Si tiene problemas motores y empieza una terapia de estimulación psicomotora, por supuesto que va a mejorar. Pero si no nos damos cuenta y dejamos pasar los primeros años de vida, que son los más importantes, para que el cerebro vaya formando conexiones, pues nos vamos a ir quedando atrás. ¿Y qué va a suceder? Que muchas veces
nos vamos a dar cuenta en una etapa donde ya no existe ese boom de formación de conexiones y aunque todos los niños pueden mejorar a la edad que sea, se va limitando. Y bueno, la deficiencia mental, ¿qué significa? Pues hay una alteración donde hay una ausencia en algunas cosas, los términos han ido cambiando con el tiempo y básicamente nos permite establecer dónde estamos parados a nivel de la capacidad intelectual. La mayoría de los seres humanos tenemos un coeficiente intelectual que va de los 80 a los 120, ¿verdad? Cuando se va saliendo de las escalas, cuando estamos hacia abajo es cuando hablamos de que existe esta deficiencia. Y por supuesto, pues hay diferentes tipos de gravedades, depende si es una situación leve o es algo moderado o es algo grave o es algo profundo. Y muchas veces la gente que está en la parte leve o limítrofe, con ciertos apoyos y ciertas cosas puede mejorar mucho y nuestros niños, aunque estén en situaciones más profundas, pueden mejorar su calidad de vida. Estos trastornos, y es muy importante señalarlo, no tienen una curación, no hay un medicamento, no hay una cosa que pueda curarlos, pero los niños mejoran con el estímulo y muchas veces algunos tratamientos que ayudan a quitar estas situaciones comórbidas que van con ellos. ¿Qué significa lo comórbido? A veces yo puedo tener un trastorno del desarrollo intelectual, pero mi paciente puede tener también epilepsia o puede tener también un problema del sueño o puede tener mucha ansiedad. Y si yo le doy un tratamiento que mejore su sueño y que disminuya su ansiedad, su calidad de vida va a ser mucho mejor y va a poder avanzar mucho más en las cosas. ¿Lo voy a poder curar con ese tratamiento? No, pero voy a mejorar de tal grado su calidad de vida que va a estar mucho mejor en todos los aspectos y se va a poder hacer más funcional. Y esta es una situación que pasa en general en los trastornos del neurodesarrollo. Otro de los trastornos que más vemos en la consulta del neurodesarrollo es el trastorno de atención e hiperactividad. Este es un síndrome conductual con bases neurobiológicas que tiene un fuerte componente genético como los que ya hemos platicado. Conocemos muchos genes que están asociados, el DRD4 que está en el cromosoma 11, el DRD5, DRD1B, DRD1-IL2 y bueno, otros genes como el SLC, 6A3, DAT1. Todos estos genes van asociados en la formación de ciertos neurotransmisores que permiten que llegue la cuestión de la atención. Todo lo que nosotros vemos, oímos y escuchamos llega a la parte de atrás de nuestro cerebro. Si eso es algo que nos interesa, por ejemplo, nuestra materia favorita, nuestro programa favorito, el cerebro lo reenvía muchas veces. Se manda al centro del cerebro que reorganiza toda la información y se manda al frente. Y la parte frontal se encarga de ejecutar, de poner atención, de enfocarnos, de aprender, de estar atentos, etcétera. Por eso podemos ser mucho más atentos en lo que nos gusta y estar mucho más enfocados hacia las cosas que toman nuestro interés. Cuando hay un problema en la atención, se dificulta la llegada de las cosas y muchas veces la gente dice, bueno, pero es que mi hijo no puede tener un problema de atención porque se aprende todos los diálogos de las películas y todas las canciones, se las aprende porque el cerebro envía y estimula constantemente esa señal porque lo toma como algo satisfactorio. Entonces, bueno, imagínense cómo a la mente de nuestros niños con un trastorno de atención, a veces las cosas se agolpan, se batalla un poquito en decidir qué es lo importante y qué no, en organizarlos, y puede haber diferentes subtipos, todo depende de los genes que están implicados, de los dosis, y a veces en una misma familia un niño puede tener, por ejemplo, un trastorno de atención con hiperactividad y una niña un trastorno de atención únicamente sin hiperactividad, o sea, inatención. Todas estas vías son muy importantes y participan tanto la vía auditiva como la visual. El 70% de los seres humanos aprendemos visualmente. ¿Qué significa? Se nos queda más lo que vemos, un 30% de una forma visual y a veces en este problema de atención pues puede ser obviamente mucho más intenso la forma de aprender. Se ha visto, antes se pensaba que era una situación inventada y durante mucho tiempo hubo pues, ideas de conspiración, ¿no? Que habían inventado la enfermedad para vender miles de medicamentos en el mundo y que realmente la gente no tenía nada. Bueno, esto orilló a que hicieran muchos estudios como estos donde se mide el metabolismo de la glucosa y que se observara la diferencia entre un cerebro que tiene un trastorno de atención y uno que no, cómo hay una diferencia en la captación de la misma. Y bueno, pues aquí, ¿qué es lo que sucede entonces? Hay una disminución de un neurotransmisor que es muy importante, que es la dopamina, que es uno de los neurotransmisores que lleva la información y que tiene que llevar todo esto. Hay otro que es la norepinefrina y hay otro que entre los dos interactúa, que es la serotonina.
La importancia es que cuando se diagnostica tempranamente un paciente y se inicia un manejo, ya sea una terapia, ya sea un medicamento, ya sea las dos cosas, que es con lo que más mejoran los niños cuando se hace mixto, los niños mejoran mucho. Y estas situaciones, aunque no tienen una curación, van mejorando de una forma tan importante que permite que sean mucho más funcionales. ¿Qué pasa cuando no se trata? Nosotros sabemos que solo el 5% de estos pacientes que están sin tratamiento van a llegar a terminar un estudio universitario. Y es una situación muy trágica porque son niños muy inteligentes, muy brillantes, que tienen mucha capacidad. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Bueno, básicamente se diagnostica clínicamente cuando los niños tienen dificultad en mantener su atención, cuando no hacen sus trabajos en tiempo, como los tienen que entregar, cuando cometen errores por descuido, cuando no atienden cuando se les habla por su nombre o no pueden seguir instrucciones, cuando tienen dificultad para permanecer en una actividad por largo tiempo, cuando olvidan las cosas que fácilmente aprendieron anteriormente, cuando se mueven mucho de su lugar, se remolinean, hablan mucho, platican mucho, cuando se paran de su lugar, cuando no pueden permanecer sentados, cuando interrumpen constantemente, cuando tienen mucha energía, cuando batallan para dormir en la noche por la energía, que en un momentito recargan pila y otra vez tienen mucha fuerza, cuando no pueden esperar el turno para hablar, cuando tienen alguna situación que no sale correctamente y se frustran muy fácilmente. Todos estos son datos que nos tienen que hablar de trastornos de atención. Y puede haber el mixto que trae mezcla de todos estos datos, puede haber la gente que solo se dispersa, pero es muy tranquila y trabaja mucho y a veces se esfuerza mucho y gracias a eso van saliendo adelante en la escuela, que es lo más común en las niñas. Y este subtipo es el que se diagnostica más tardíamente. Puede haber la hiperactividad e impulsividad sola, que son los niños que son súper inquietos, pero muy inteligentes. Nadie entiende cómo, pero andan corriendo por todo el salón y son los únicos que contestan las preguntas. Y obviamente, pues estas diferencias de presentaciones hace que a veces pasen inadvertidos por un tiempo y que no se diagnostiquen de una forma correcta. Ahora, los tratamientos, pues hay diferentes, la metilfenidato, la tamoxetina, imipramina, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que se utilizan en esto y los tratamientos se usan por un tiempo. Estos tratamientos estimulan a las neuronas para que vayan teniendo un mayor trabajo, inhiben la recaptura de estas sustancias y esto permite que las neuronas al trabajar más vayan formando más fácilmente estas conexiones y que llegue el momento que al retirar ese medicamento las neuronas no van a perder esas conexiones ya formadas y van a estar mejor que antes de que se hubiera iniciado. Lo ideal es por lo menos un tratamiento por 2 años porque eso permite que mejore muchísimo todo esto. Otro de los trastornos del neurodesarrollo que más énfasis tiene actualmente es el trastorno del espectro autista. ¿Por qué? El trastorno del espectro autista junto con cáncer, antes de que llegara el COVID, pues eran las causas número 1 de artículos de investigación en el mundo, porque hay un boom de crecimiento de casos que, por supuesto, tienen alarmada la cuestión médica y cada vez vemos más niños, en parte porque se diagnostican más temprano y en parte porque hay un incremento en el número de casos. La cuestión también de la pandemia no ha sido favorecedora porque obviamente todo este tiempo que los niños no estuvieron interactuando con demás niños, no es lo mismo tener una convivencia con los abuelitos o con los papás o con un hermano, a lo mejor que con 40 niños en la escuela y todo eso ha tenido que ver en la formación de estas conexiones. Y obviamente esta falta de formación de conexiones pues ha generado que tengamos dificultades y que si había ya cierta predisposición en nuestros niños, a lo mejor se haya catapultado esta situación de problemas y haya sido mucho más evidente en los últimos tiempos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en esta falta de formación de conexiones aparecen problemas que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con la cuestión social, que tienen que ver con situaciones neurosensoriales y conductuales. Y actualmente se habla que en México hay 1 de cada 115 niños. En Estados Unidos se hablaba 1 de cada 59, se han hablado cifras de 1 de cada 57 y se piensa que la siguiente determinación de la CDC, según los artículos que han salido en los últimos meses, pudiera ser de 1 en cada 40 niños que se han visto en algunos estados de la Unión Americana. Como sabemos, a veces pues las estadísticas pueden ser un poco diferentes por lo mismo de que la posibilidad de llegar a los médicos en algunos de los grupos a veces nos genera cierta dificultad y nosotros sabemos, por ejemplo, que en los Estados Unidos a veces algunos de los grupos hispanos pueden ser un poquito más tardíamente diagnosticados por la cuestión de
esta dificultad o diferencia que puede haber también en la parte del diagnóstico y que puede a veces hacer que tengamos un poquito más de dificultad en el criterio de si puede existir un problema o no. ¿Por qué? Cuando existe el cerebro bilingüe, cuando en casa hablamos español, cuando en las escuelas hablan inglés, a veces el cerebro tarda más en formar estas conexiones y en poder hacer todo lo que es la expresión. Y muchas veces, aunque puede mejorarnos en cuanto a la flexibilidad del pensamiento, este bilingüismo puede hacer que vayamos un poco más tardíos en algunas cuestiones de adquisición de nuestro lenguaje y todas estas áreas. ¿Qué sabemos sobre el trastorno del espectro autista? El 80% de los niños que lo tienen han recibido un servicio de educación especial o han sido diagnosticados por un médico. Todavía hay un 20% de gente que no. Se promueve un examen temprano entre los 9, 18, 24 y 30 a 36 meses. Y este examen se lleva a cabo con una escala que se llama MCHAT, que está al alcance de todo el mundo, es gratuita en la línea y que nos permite, si no hacer un diagnóstico definitivo, sí saber qué niños están en riesgo y qué niños necesitan asistir con un médico que nos apoye. Casi la mitad de nuestros niños tienen un coeficiente intelectual normal. Por eso es tan importante ayudarlos, porque muchas veces cuando comenzamos con apoyos, con terapias y en algunos casos con tratamientos, podemos ayudarlos mucho. El problema de diagnóstico sigue siendo a los 4 años y menos de la mitad, del 44%, ha sido evaluado antes de los 3 por estas situaciones. Ese es uno de los retos principales como médicos que nosotros tenemos. Los que estamos en contacto con los niños, tenemos que ayudarlos a que sea un diagnóstico temprano, porque un diagnóstico temprano en todos esos trastornos del neurodesarrollo cambia la vida de nuestros niños. El hacer apoyo en cuanto a nosotros notamos que algo están teniendo dificultad, si no están adquiriendo el lenguaje, si no están socializando, si tienen regresión de las cosas, tienen que orientarnos definitivamente que algo tenemos que hacer. Y bueno, los criterios actuales que se utilizan en el DSM-5 se dividen en grupos con déficit persistentes de la comunicación y la interacción social en múltiples contextos, si batallan para hacer amigos en las fiestas, en la escuela, para tener reciprocidad socioemocional cuando les hablan, si yo quiero abrazar a mi hijo y mi hijo no entiende lo que quiero abrazarlo, si hay un déficit en el comportamiento de comunicación no verbal, si no entiende las señas, los gestos, las caras, si hay un problema en el establecimiento y comprensión de relaciones. Los niños a veces que son hipersociables pensamos que no pueden tener autismo, pero es una de las cosas que podemos ver. No logran determinar lo propio de lo ajeno y con todo el mundo quieren a veces abrazar, no se dan cuenta de que hay alguien a quien sí, la familia o los amigos y no con toda la gente, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que a veces nos sucede, que pensamos que alguien que socializa o que hipersocializa no puede tener autismo, pero sí puede tenerlo. El repertorio de comportamientos, intereses o actividades restringidos y repetitivos que se puede manifestar como movimientos motores, la insistencia en la monotonía, son a veces obsesivos, les gusta el ritualismo, comer en el mismo plato, usar el mismo vaso, dejar las cosas en orden donde debe de estar, que no les muevan, seriar, enfilar, acomodar, separar por colores, todas esas cosas nos deben de llamar la atención. Y todos estos síntomas deben de presentarse de una forma temprana. Por ejemplo, a veces no es uno consciente como papá cuando los encuentra, pero deben de haber estado presentes desde la etapa temprana. Si de repente el niño empieza a tener cambios, pues vamos a pensar en otro tipo de situaciones. Los síntomas deben de ocasionar una deficiencia importante en el punto de vista clínico, en el ámbito social, por lo menos en 2 de las áreas. Si el niño es toda socialización y toda alegría y habla todo en la casa y en la escuela hay un mutismo, o sea, no habla ya, pues no va a ser un autismo. Pero tiene que estar presente esta situación al menos en 2 situaciones y la discapacidad intelectual o el trastorno del desarrollo intelectual no justifica estos trastornos. ¿Qué significa esto? El 80% de nuestros niños que tienen un trastorno del desarrollo intelectual van a tener síntomas compatibles con el autismo. ¿Por qué? Porque no van a hablar, porque no van a socializar, porque no van a tener esta interacción, porque van a batallar en entender estas relaciones o estas conductas, pero no van a entrar dentro del grupo de autismo porque tienen este trastorno del desarrollo intelectual como causa. ¿Ok? Y bueno, han ido cambiando las formas en las que se evalúa esto de acuerdo, casi todos los criterios de diagnóstico están hechos en base al DSM-5, que es un libro que se utiliza en la Academia Americana de Pedopsiquiatría, donde se meten todas las cosas que son normales en los niños y se hace en base a muchos niños que se analiza hasta dónde es normal un punto y no. Y cuando esto se sale de estas situaciones, cuando nos avisa que algo está sucediendo. Hay un diagnóstico diferencial que se llama el trastorno de la comunicación social.
Ese diagnóstico de la comunicación social o trastorno no aparecía previamente en los DSM-4 anteriores. Son chiquitos que no podían entrar en que únicamente tenían problemas de lenguaje. Tenían un problema de lenguaje, pero aparte batallaban en socializar, pero no tenían esta idea inflexible del pensamiento y esta como obsesión que tenía el trastorno del espectro autista de enfilar, de separar, de acomodar. Y bueno, pues lo más importante, como ya platicamos, en todos estos casos es la detección temprana, la M-Chat que hemos platicado, es importantísima que se aplique en todos los niños en estas etapas, haciendo énfasis entre los 18 y 24 meses, siendo mucho más exacto su resultado a los 24 meses. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, la mayoría de los niños, se habla de hasta un 80 al 90% de los niños, han tenido síntomas de trastorno del espectro autista desde antes de los 2 años y el diagnóstico sigue haciéndose hasta los 4 años, perdiendo un periodo muy importante. Ahora, estas escalas M-Chat, luego si alguien se interesa, las vamos a compartir aquí para el consulado también, para que las podamos distribuir y las puedan tener todos en casa. Y bueno, pues todo esto tiene que ver con la alteración de las vías, lo mismo que hemos platicado de la formación, de cómo estas neuronas tienen que ir haciendo formaciones de conexiones y que al no tener bien la proteína que ayuda en eso, hacen muchos intentos de formación de conexiones, pero son fallidos. Y empieza a haber muchos intentos de hacer esas vías, pero que no son correctas y nos generan alteraciones también en el tiempo de persistencia del pensamiento, lo que hace que tengamos más inflexibilidad en el pensamiento. Un niño normal tiene algo que quiere, por ejemplo, quiero mi fiesta del Spider-Man y ahí dura el pensamiento un ratito y se acaba. Pero cuando hay un trastorno del espectro autista, vean la intensidad y el tiempo que dura. Y eso obviamente hace que los niños tengan más dificultad en algunas situaciones. Y pues la formación de conexiones, ¿verdad? Que no se terminan de formar a veces todas estas partes de la corteza, donde se tienen que acomodar y se tienen que ir haciendo estas uniones y que genera también pues alteraciones en la llegada de los estímulos y en la conexión. Y es más común que un niño que tiene un trastorno del espectro autista pueda tener un trastorno de atención y que pueda tener un trastorno de aprendizaje o bien un trastorno de ansiedad como comorbilidad o trastornos de sueño que vemos hasta el 80% de nuestros niños o una epilepsia que se puede ver hasta en el 30% de nuestros niños. Entonces muchas veces hay un exceso de estos intentos de conexión entre las neuronas pero que llega a ser ineficiente. Y la función al mismo tiempo pues está disminuida. Este es un estudio de una resonancia magnética funcional. Fíjense, donde está encendido lo rojo es las áreas que más trabajan y obviamente en nuestros niños cuando hay este tipo de situaciones hay una disminución. El cerebro, además cuando llega a la etapa de la adolescencia, tiene una cosa que se llama la poda neuronal. Todos estos intentos de conexiones que fueron fallidos, el cerebro se encarga de quitarlos cuando no se conectaron de una forma correcta. Y esto permite que en la etapa de la adolescencia se mejore todo nuestro pensamiento, el procesamiento, la atención, la memoria, nuestro juicio, la parte del enfoque, etcétera. Y hay un porcentaje de nuestros niños donde no sucede eso y hay un boom de esta situación en ese conjunto. Y aquí vemos cómo se juntan muchas de nuestras cosas, el trastorno de atención, la ansiedad, los problemas de dificultad de aprendizaje, las obsesiones compulsiones, el Tourette, que es la presencia de tics por un periodo largo sin ausencia de estos tics y que puede muchas veces ir asociado al trastorno del espectro autista leve. La gente que tiene una inteligencia sobresaliente también podemos verlas como comorbilidades. Muchas veces tenemos un trastorno de atención y alguien con una inteligencia superior. Los trastornos de integración sensorial, los trastornos de procesamiento auditivo, los problemas en la lectoescritura. Fíjense la diferencia en cómo alguien entiende una oración cuando tiene un problema y cuando no lo tiene. Todo eso va interfiriendo y por supuesto sabemos que esta falta de conexión de las neuronas pues genera todo este metabolismo. Entonces, otra de las cosas que vemos mucho en estos casos es una alteración en lo que nosotros llamamos la teoría de la mente. La teoría de la mente es cómo yo puedo entender que a alguien no le caigo bien si me hace una mala cara o si se aleje, pues no voy a tratar de insistir en hablar con esa persona, etcétera. Esta teoría de la mente falla en el trastorno del espectro autista porque las regiones que tienen que ver, que son las áreas frontales, mediales, superiores y temporales, no trabajan como deberían de trabajar en los casos normales. Y muchas veces eso genera que no podamos leer fácilmente a la otra persona y hace que en la etapa de la adolescencia tengamos mucha dificultad en la interacción social porque no podemos ver las cosas de la comunicación que no son evidentes.
para nuestros niños y nuestros jóvenes. Muchas veces estas cosas que para nosotros son tan claras, ay, si te hacen mala cara es que no le caes bien, no te acerques, para ellos no. Entonces, mandan un mensaje, no se lo contestan, pues hasta ahí no se acaba. Y acá no hay esa situación, y hay una persistencia e insistencia porque no se dan cuenta de estos detalles. ¿Qué medicamentos se utilizan? Hay una neurodiversidad muy grande, los únicos dos aceptados en Estados Unidos y en México para el manejo específico de los síntomas de trastorno del espectro autista son la risperidona y el aripiprazol. Estos son antipsicóticos atípicos que se ha visto que trabajan como neurolépticos, mejorando la función de los receptores de dopamina del lóbulo frontal, disminuyendo las conductas disruptivas, mejorando la intención de comunicación, disminuyendo los trastornos de sueño, disminuyendo la parte de la ansiedad y muchas veces puede ayudarnos importantemente en algunos periodos y por supuesto se junta multidisciplinariamente con terapias y con lo demás y muchas veces se requiere este manejo que ya platicamos también de lo del trastorno de la atención, también de lo de ansiedad, etcétera. Entonces, la parte más importante es que nos acordemos que nuestros niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, lo que queremos nosotros es potencializar esta formación de sus conexiones y ayudarlos a que logren estar lo mejor posible. ¿Cuáles son los objetivos para nuestros niños en sus tratamientos? Los problemas de comunicación, obviamente los problemas de aprendizaje, ayudarlos a que logren leer y escribir, ayudarlos a que puedan estar atentos, a que avancen, ayudarlos en sus problemas sociales cuando hay interacción y disminuir los comportamientos restringidos y repetitivos. Esa es la intención de tratamiento en todos estos casos. ¿Y qué es lo que se trata de hacer? Bueno, lo más importante y el reto principal es el diagnóstico temprano. Nosotros como familia, cuando vemos que uno de nuestros niños no está avanzando, cuando no está adquiriendo el lenguaje como debe de ser, cuando no está logrando caminar a tiempo, cuando no está logrando aprender en la escuela, tenemos que buscar ayuda. Estas situaciones, si bien no son enfermedades, pueden verse muy beneficiadas cuando nosotros empezamos a hacer una estimulación correcta, ya sea con una terapia o con un tratamiento y en la mayoría de los casos con las dos cosas. Los tratamientos no se van a usar toda la vida. Los tratamientos no van a generar una adicción en nuestros niños, son temporales y lo que van a hacer va a ser fomentar la formación de estas conexiones haciendo que las neuronas que necesitamos trabajen de una forma más eficiente. Y hay que acordarnos que un trastorno del neurodesarrollo no viene solo. El 70% de los casos van a venir con más cosas. Es más común que vengan varias cosas juntas a que vaya algo solo. Por ejemplo, es más común que alguien que tenga un trastorno de atención con hiperactividad, pues pueda tener ansiedad y pueda tener discalculia y pueda tener, por ejemplo, trastornos de aprendizaje específicos de la lectoescritura o dislexia, a que alguien tenga puro TDAH y no tenga ninguna de las otras cosas. Las comorbilidades van cambiando con el tiempo, se van haciendo más intensas a nivel de la adolescencia en algunos de los casos, aunque hay picos de incidencia, por ejemplo, de trastornos del neurodesarrollo y epilepsia que pueden aparecer en los menores de los 2 años y en los adolescentes. Y hay situaciones, por ejemplo, de aprendizaje y de lenguaje que pueden ir cambiando. Y no es nada raro que tengamos un niño que en la infancia fue diagnosticado con un trastorno del espectro autista, por ejemplo, y que vaya mejorando con el tiempo y después nos demos cuenta que hay problemas de atención, de aprendizaje específico de la lectoescritura, que hay ansiedad. Todo eso va modificándose porque las vías tienen que ver con lo mismo y un mismo gen puede dar muchos diferentes síntomas en la familia. Entonces, cuando existen antecedentes hereditarios, cuando nosotros estamos notando que hay situaciones de dificultad en nuestros niños, cuando se juntaron situaciones de que tuvimos problemas en el embarazo, preeclampsia, prematurez, partos distóxicos o con problemas, falta de oxígeno al nacimiento, infecciones repetitivas en la mamá durante el embarazo, enfermedades autoinmunes de la mamá durante el embarazo, edades, en los grupos de edades menores, mamás de 19 años o mayores de 40, papás mayores de 50, edades diferenciales de más de 10 años entre papá y mamá. Todos esos son cosas que nos tienen que alertar y que tenemos que investigar qué está pasando con nuestro niño. Y existe siempre un periodo de negación donde la familia pues tiene mucha angustia y miedo y no quiere a lo mejor enfrentarse a que le digan que hay algo, pero entre más temprano se sepa si hay alguna situación y más rápido se inicia un manejo, ya sea una terapia, un tratamiento, algún complemento, alguna dieta, lo que sea, hay muchas opciones, más rápido ese niño va a mejorar y esto va a avanzar. Y el que nuestros niños tengan un retraso en el neurodesarrollo no significa que no vayan a poder lograrlo.
Obviamente influirá mucho los genes que estén involucrados y los factores asociados, la edad del diagnóstico y por supuesto el tratamiento y la estimulación. Entonces, pues quiero dejarles eso como mensaje. Cada vez que noten algo en un niño, por favor, acérquense a su servicio médico y los niños tengan cualquier cosa que tengan, pueden mejorar. Nada más necesitan saber dónde está el trastorno del neurodesarrollo, qué tipo de situaciones tienen y cómo se pueden apoyar. Hay que ayudarlos entre más tempranamente mejor. Muchísimas gracias, doctora. Híjole, qué información tan útil, tan importante para los padres, sobre todo los que tienen chiquitines. Como dijo usted, es muy importante, pues desde que están pequeños, empezar a llevarlos a sus citas al doctor, cualquier anomalía que vean, y aunque no la vean, ¿verdad? Porque a veces muchos de esos trastornos pues no se ven a simple vista, entonces solamente un especialista puede diagnosticarlos. Hay una pregunta aquí, dice, ¿cómo podemos identificar si el menor está teniendo un retraso por haber estado en pandemia o por su estado mental? Ok, esa es una muy buena pregunta y es de lo que más hemos tenido ahorita. Bueno, lo ideal es acudir con un especialista, ¿verdad? Que tenga experiencia en los trastornos del neurodesarrollo, que puede ser el neuropediatra, el pediatra del desarrollo, el psiquiatra, y que hagan una evaluación de test y diferentes cosas para saber si esto puede ser una falta de estimulación. Sí hemos tenido casos de niños que, por ejemplo, ven desde el primer año de vida 8 horas de tele, de veras existen, y que al quitarle la tele y empezar la estimulación mejoran muchísimo, pero es muy importante que acudan a que los evalúen. Aquí va a ser imposible decir, ay, por este y este dato pueden saber si es algo temporal o no. Es mejor acudir con un especialista y en el caso que sea necesario, pues realizar los estudios pertinentes, ¿verdad? Que el especialista les sugiera. Muy importante quitar electrónicos a los niños. Es Ay, una de sí, las cosas principales. le iba a comentar, ¿no? Que eh, estamos creando una generación muy pegada a todos los electrónicos, al teléfono, a la tableta, los vemos comiendo, viendo la tableta y no sé qué tipo de generación estaremos formando, ¿no? En el futuro. ¿Qué opina usted, doctor? El problema principal es que el cerebro pues se conecta a lo que se estimula. Entonces, cuando uno está mucho tiempo en el electrónico, se va conectando a la parte visual y algunas cosas visomotoras en los juegos de video y todo, pero no la parte del lenguaje y socialización, ni la parte de la empatía, ni la parte de la tolerancia. Entonces, definitivamente es un riesgo muy grande para el desarrollo de nuestros niños el que estén en periodos largos en la televisión, en el iPad, en la tele, aunque sean programas recreativos o programas que les enseñan algo. Me dice muchas veces la gente, no, pues es que le encanta Plaza Sésamo, le gustan los programas que son de enseñanza, ni aún así son buenos, porque el cerebro necesita esta interacción en 3D, tocar las cosas, verlas, jugar, hablar con la gente, el contacto visual con los papás, el cariño, la reciprocidad, el platicar para poderse conectar correctamente. Entonces, no más de 1 hora preescolares, no más de 2 horas al día escolares, adolescentes y adultos, porque eso genera pues más dificultades. Definitivamente. Además, sí, además que en algunas escuelas ya están utilizando casi todo el día las computadoras, ¿no? Ya los niños están estudiando ya no tanto con libros como antes, sino que ya están utilizando mucho las computadoras y los iPads también, ¿no? Así que Claro. hay que evitar que lleguen a casa y se cuelguen también de estos aparatos. Así que, pues muchísimas gracias. No se me vaya. Hay alguien que pregunta, esta presentación se va a quedar en el sitio de Facebook del consulado para aquellos que quieran volverlo a ver. Se ve que fue mucha información, así que lo pueden ver detalladamente, hacer apuntes, y pues ayudará a sus niños con cualquier situación que se presente. Yo voy a hacer unos pequeños anuncios para dejarles saber qué es lo que estamos haciendo durante este mes de octubre, que se celebra la Semana Binacional de la Salud. Vamos a seguir con las pláticas virtuales y eventos presenciales dentro y fuera del consulado, como ya lo mencioné.
incluyendo nuestra jornada de vacunación el próximo 21 de octubre. Jornada de vacunación contra el COVID. Vamos a tener todas las vacunas desde 6 meses en adelante. Solamente les pedimos que traigan su tarjeta de vacunación para saber qué vacunación puede y cuáles se necesitan poner, una identificación y de preferencia una dirección aquí en El Paso. También vamos a tener una feria de salud comunitaria el próximo 29 en la comunidad de Kennedy, ubicada en el 400 Sur Zaragoza. Si desean mayor información sobre estos eventos, se pueden comunicar también conmigo al 915-747-3221 o pueden también buscar en Facebook del consulado. Todos los eventos que estamos llevando a cabo se están promoviendo allí. Quiero también invitarles a participar en el concurso de la Calaverita Literaria, que como ya es tradición, cada año se lleva a cabo aquí en el consulado como parte de la ventanilla de orientación educativa. Para leer la convocatoria y las bases del concurso, visite de nuevo nuestro Facebook del consulado. La fecha límite para someter su participación es el 19 de este mes de octubre. Así que pónganse a escribir y envíenos sus calaveritas. Como les digo, todos los detalles, las edades que pueden participar, todo está en nuestro Facebook del consulado. Y pues, sin más, le doy de nuevo las gracias a la doctora porque nos ha compartido sus conocimientos. Espero que los padres que nos estén viendo, pues se lleven una buena educación sobre esto y pues les ayude a criar a sus hijos de una mejor manera. Así que, pues muchas gracias de nuevo, doctora, y a ustedes, al público, pues nos vemos en nuestra próxima presentación. Muchas gracias. Gracias. Un gusto estar con ustedes.